Mientras tanto, Jimmy Chinchay, ¿qué está sucediendo? Del Interior, Mauro Medina, para que venga a informar. El presidente del Congreso está precisando los acuerdos del Consejo Directivo. Vamos a escucharlo. Sucedidos con la fuga del ex juez César Inostroza. A raíz que hemos tomado conocimiento público de la renuncia del ministro del Interior, este acuerdo ha quedado de manera que no se ha podido proceder, no se ha podido ejecutar. Por lo tanto, el día de hoy, en reunión de Consejo Directivo, el Consejo Directivo ha acordado requerir la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, para que venga en el menor tiempo posible, ya se le está cursando el oficio, para que pueda exponer e informar al Pleno sobre estos mismos hechos. Antes de darle la palabra, congresista Müller, permítame darle una explicación al Pleno del Congreso respecto a lo que se ha estado cuestionando en los últimos días, respecto al accionar que ha tenido la mesa directiva y el Congreso en su parte administrativa. Debo decirles que este Pleno acordó el día 4 de octubre destituir, inhabilitar y acordó denunciar penalmente al ex juez César Inostroza. Interrumpimos esta información, tenemos noticia de último minuto. Otra de las hijas de César Inostroza ha intentado salir del país. Se le ha impedido su salida. Se trata de una adolescente de 16 años. Migraciones le ha negado la salida del país a la hija de César Inostroza. Según nuestras fuentes, Migraciones ha denegado hace apenas unos instantes la salida del país de la joven, mencionamos, de la menor de 16 años, que tenía previsto viajar hacia España en un vuelo de Air Europa. Quería salir del país sin pasaporte peruano. Como documento de viaje, la hija de César Inostroza hace algunos instantes, apenas minutos, había presentado un pasaporte estadounidense. Esto no fue admitido por los inspectores de migraciones del aeropuerto, luego de que se conociera el día de ayer finalmente que César Inostroza fugó de nuestro país el pasado 7 de octubre tras evadir los controles migratorios y que viajó desde Ecuador a Ámsterdam y luego a Madrid en España. Reiteramos entonces esta información de hace algunos instantes. La hija menor de César Inostroza, de 16 años, ha intentado salir del país con pasaporte estadounidense, pero esto ha sido detectado por las autoridades de migraciones que le han impedido la salida. Vamos a ampliar esta información en breve. También se tenía noticias de que otra de las hijas de César Inostroza radica en Madrid y que los últimos viajes del ex juez supremo precisamente han sido con ese destino para poder visitarla. De tal manera que hay quienes consideran que rastrear su ubicación no sería tan difícil. Información de último minuto. Migraciones denegó la salida del país de la hija de César Inostroza. Ha ocurrido hace algunos minutos. Migraciones impidió de esta manera la salida de la menor de 16 años que quería pasar el control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con pasaporte estadounidense. Su plan de ruta era salir del Perú con destino a España en un vuelo de Air Europa. No llevaba pasaporte peruano, sino pasaporte estadounidense. No fue admitido por los inspectores de migraciones del aeropuerto luego de que, recordábamos, anoche se confirmó que César Inostroza, el padre de la menor que ha intentado abandonar el país, lo hizo vía Huaquillas hace exactamente 10 días, burlando así los controles migratorios para poder llegar hasta Madrid.
Vamos a ampliar esta información más adelante. Y hay quienes señalan de que la expulsión sería el camino más corto, ¿verdad?, para César Inostroza, para que pueda ser retornado a nuestro país y procesado. Esto luego de la fuga, pero también hay quienes ya comienzan a barajar algunos de los pasos para una posible extradición. Según el tratado que tenemos con España, vigente desde 1989 y luego se aplicó en 1994, se señala a través de este artículo que ustedes están viendo en pantalla que se da lugar a una extradición por hechos sancionados con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración no debe ser inferior a 1 año. Esta medida se ha dictado el día de ayer. Este acuerdo se debe ejecutar según las leyes entre ambos países. En ese sentido, el caso de César Inostroza sí aplica, ¿verdad?, a este punto porque el Congreso lo ha destituido, está inhabilitado por 10 años, además es acusado por delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Pero hay otro artículo que es el artículo 5 que se refiere a que no se va o no se concedería la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. No se ajusta a la situación legal, ciertamente, de César Inostroza, quien por ahora, según las primeras informaciones, se encontraría en Madrid, que habría acudido a una comisaría incluso a pedir asilo político y esta medida le fue denegada. Vamos a regresar al Congreso de la República. Se ha pedido a través del Consejo Directivo, Jimmy, la presencia del ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Amplíanos, por favor, esta información. Así es, Albina, buenos días. Se ha acordado, el Consejo Directivo decidió convocar al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Esto ha sido comunicado al Pleno del Congreso y a ello se suma el pedido de la bancada aprista para que César Villanueva también acuda aquí para poder responder ante la fuga de César Inostroza. Este planteamiento lo ha hecho el congresista Mauricio Mulder, mientras el parlamentario de la bancada de Nuevo Perú explica que también hay responsabilidad de parte del Ministerio Público en la fuga del vocal destituido César Inostroza. Con este tema se inicia la sesión plenaria aquí en el Parlamento Nacional. La vocera del grupo fujimorista está en constante movimiento con el presidente del Congreso, con la mesa directiva, en lo que es este acuerdo, repetimos, del Consejo Directivo que ha sido informado al Pleno para convocar de urgencia en las próximas horas al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Dicho sea de paso, ya están colocando, o ya fue colocado el atril para la presentación del ministro de Justicia y se está colocando todo esto que ya había sido retirado al inicio de la sesión plenaria porque se acordó ayer citar al ministro del Interior. El ministro del Interior renunció al asumir la responsabilidad de la fuga de César Inostroza y ya había quedado sin efecto este acuerdo de la Junta de Portavoces. Sin embargo, hoy el Consejo Directivo decidió, ante la no tener a un ministro del Interior, convocar al titular de Justicia para explicar qué es lo que pasó, qué se hizo y qué faltó o qué falló en la fuga de César Inostroza a España. El parlamentario de Nuevo Perú está en uso de la palabra. Recordemos que Nuevo Perú, a través de Marisa Glave, estaba solicitando que que renuncie el presidente del Congreso. Esto ha quedado como un pedido solitario. El resto de bancadas solicita o pide que básicamente el gobierno asuma las responsabilidades. Bueno, ahora le dan uso la palabra a Humberto Morales, parlamentario de la bancada de Frente Amplio. Vamos a escucharlo. Gracias, presidente. El Frente Amplio ha estado toda esta semana, presidente, y todos estos últimos días planteando claramente aquí que ha habido una organización criminal. Y lo hemos dicho aquí, presidente, lo hemos dicho en la comisión permanente, hemos discutido aún en la subcomisión de acusaciones constitucionales y lo hemos dicho, presidente. Sin embargo, muchos han defendido al señor Inostroza, han dado motivaciones para que el señor Inostroza no sea procesado y se empezaba a acordar en la comisión permanente que no se le acuse por lo que significa crimen organizado.
Y han dado motivaciones legales, constitucionales, para que esto no se dé, presidente. La comisión permanente aprobó, presidente, no acusarlo. El Frente Amplio siguió peleando acá, señor. Esta izquierda siguió peleando acá, señor. Y en el Pleno, mediante una cuestión previa, se aprueba por fin, determinar que el señor Inostroza pertenecía a una organización criminal. Congruente con lo que el Ministerio Público venía llevando adelante. Y luego, presidente, escuchamos voces. Después de la fuga, ya se dice ahora que el señor Inostroza sí es un delincuente, es un individuo, es un sujeto. Porque tiene algo que hablar, presidente, y que cuando lo capturen va a venir a decir su verdad acá. Y muchos volverán a tratar de distorsionar el mensaje. Esa banda criminal es la que ha causado la crisis acá a nivel nacional, presidente. Y por eso acá hay una corresponsabilidad. Se han hecho los locos. El documento que llegó el día 9 desde el Congreso de la República a las manos del señor Chávarri. Y se dice, no, el señor Chávarri no tiene la culpa. ¿Que tiene la culpa? El subalterno, el que llevaba la investigación. Claro que hay responsabilidad del Ministerio Público, presidente. ¿No quieren aceptarlo? Pues no lo hagan. Pero el pueblo peruano está en las calles diciéndole que Chávarri tiene que irse. Y esta bancada viene a decirles eso, señor. Pero también tenemos que decir, presidente, que ha habido responsabilidad política. Claro que sí. Hay una renuncia de un ministro. Y dicen que con eso está pagando. No, señor. Hay mucho más que eso, presidente. Por eso son una banda criminal. Ha habido responsabilidad en el Congreso de la República. Hay una responsabilidad política que se tiene que asumir, presidente, porque detrás de ese administrativo que no quiso llevar ese documento, ese expediente, detrás de él, presidente, allá hay brazos políticos. ¿Por qué? Porque les afecta. Y han tratado de no llevar el expediente en su momento y obviamente se han hecho los locos y ahora vienen a decir que el señor Inostroza sí ahora es un delincuente. Entonces, señor, no vamos a tapar el sol con un dedo. Acá ha habido una vinculación política. Y todavía, luego de las acusaciones frente a todos los peruanos, que se ha dado no solo en las calles, se ha dado en juristas, se ha dado en abogados, se ha dado en intelectuales, se ha dado además en organizaciones sociales, que aquí hay una organización criminal que ha tenido voceros políticos. ¿Han tenido voceros políticos desde la bancada mayoritaria? Claro que sí. Y ahí están los audios, señor. Pero ¿qué ha pasado? En contraparte, vienen a denunciar al Frente Amplio. Han aprobado en la Comisión de Ética procesar a parlamentarios que han hecho la denuncia, señor. Han aprobado, señor, retirar a fiscales que están investigando el caso del equipo del abogado Domingo Pérez, el fiscal Domingo Pérez. ¿Y qué cosa es eso, señor? Hay una correlación política jurídica, señor. ¿Eso no es una banda criminal? Claro que lo son. Entonces, presidente, decir desde aquí, nosotros, de la bancada izquierda, de la bancada del Frente Amplio, presidente, no retrocederemos ni un milímetro y vamos a denunciar que esta situación ha tenido una corresponsabilidad. Y claro que son una organización criminal y que tienen una bancada que los está defendiendo en todos los espacios, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que hay que señalar es que después de escuchar al congresista Mulder me queda claro que el mensaje, este incidente y permanente de quienes dicen que se quiere cerrar el Congreso, nace de este Congreso. Y ese mensaje provocador y antidemocrático tenemos que darlo por finalizado ya. No es posible que permanentemente vengamos diciendo que es el Ejecutivo quien tiene vocación de cerrar el Congreso cuando ese mensaje provocador sale de este Parlamento para intentar pechar al Ejecutivo y decirle, ven, cierra este Parlamento. Presidente, lo que hemos hecho esta mañana en el Consejo Directivo es determinar responsabilidades. Lo que ha hecho ayer el Gobierno es asumir una responsabilidad política. Ha cesado al ministro del Interior por responsabilidad política.
El ministro del Interior ha asumido su responsabilidad. Y es lo que se tiene que hacer, no solamente cuando hay dignidad, sino cuando se tiene responsabilidad en un cargo. Pero aquí, presidente, no solamente hay responsabilidades políticas, también hay responsabilidades legales. Y este Parlamento haría bien en darle un mensaje a la ciudadanía, estableciendo con claridad qué responsabilidades legales han existido en la festinación del trámite administrativo para dar a conocer el expediente que ha sido el acuerdo de un pleno hacia el Ministerio Público. Y señalar que también ha habido responsabilidad en el Ministerio Público, porque si bien es cierto, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, desde el día 6 de julio, el 6 de julio, ya existía una resolución para ordenar el impedimento de salida del país del señor Inostroza, también pudieron haberse tomado otras medidas a efectos de garantizar que la investigación en el caso del señor Inostroza y la responsabilidad que él tenía en todo este caso tenía que haberse garantizado, evitando precisamente el peligro de fuga. Así que, presidente, aquí no se trata solamente de trasladar la responsabilidad al Ejecutivo, aquí se trata que también este Parlamento asuma su responsabilidad y que le demos todos como Parlamento, no como una bancada, sino todos como Parlamento, le demos un mensaje a la ciudadanía, que vamos a investigar este caso y que vamos a determinar las responsabilidades funcionales, porque aquí, a todas luces, no se ha tratado de una negligencia cualquiera. Aquí tenemos que determinar si es que hubo un mando político, una determinación, un acuerdo, una orden que hizo que determinados funcionarios retrasaran el envío del expediente como correspondía. Y señalar lo siguiente, presidente, sí es importante, conforme al artículo 100 de la Constitución, que para que el Ministerio Público formalice la investigación, la acusación contra el señor Inostroza y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme al acuerdo del Pleno, tenía que haberse remitido el expediente completo. Eso no quita la responsabilidad del Ministerio Público, para poder haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que el señor Inostroza no salga del país. Presidente, nuestra posición es que hay responsabilidades compartidas de diversas instituciones. Y desde nuestro punto de vista, esto no es una casualidad. El solo hecho de que el señor Inostroza se haya fugado del país, afectando una investigación sobre el acto de corrupción más importante que hemos visto en el sistema de justicia, de la manera como ha salido y que hayan pasado una cantidad importante de días antes de que la ciudadanía se entere, es porque aquí ha habido una colusión de diversas personas que tienen que ser investigadas y cuyas responsabilidades tienen que ser determinadas. Así que, presidente, no hacemos bien soplando la pluma, evadiendo responsabilidades. Yo he sido una de las personas que ha defendido que aquí no se puede hacer un prejuicio y hacer que la presidencia del Congreso asuma una responsabilidad política sin que haya previamente una investigación. Se tiene que hacer una investigación, pero demos las señales correctas. Si tiene que venir el ministro de Justicia, como ha sido el acuerdo del Consejo Directivo, lo respetamos. Nosotros creemos que el Ejecutivo ya asumió una responsabilidad, pero si vendrá el ministro de Justicia será en todo caso para alimentar a este Parlamento y a este Pleno sobre información. No compartimos, pero finalmente lo respetamos como respetamos el fuero parlamentario. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidente, se ha querido echarle la culpa al Congreso de todo últimamente, y por supuesto lo de Inostroza también. En fin, solamente falta que nos echen la culpa cuando la selección del Perú pierda, porque no hemos aquí actuado contra la ley de Oviedo. Como Oviedo sigue en la presidencia de la Federación con los problemas que tiene, y con los conflictos que tiene, y con los cargos que tiene, pues si no lo removemos y pierde la selección en cualquier momento, el Congreso va a ser el culpable. Estoy casi seguro de eso. Estamos asumiendo todo tipo de responsabilidades, propias o ajenas, y más ajenas que propias. Y entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer. En el caso de Inostroza, se sabía quién era Inostroza.
Inostroza hoy día, de acuerdo a la exposición mediática que ha tenido en los últimos 90 días, su cara es más conocida que la de Gareca. Es fácil de identificar. ¿Cómo es posible que este señor, el día que lee El Peruano, el 6 de octubre que sale la resolución, que a partir de eso ya estaba totalmente habilitado para que se le tome preso, totalmente habilitado? Ese señor lee El Peruano perfectamente bien en su casa, como lo hacen todos los abogados, y se va al norte, en un viaje que demora 12 o 14 o 18 horas, pasando 12 controles policiales. Los que hemos viajado al norte por tierra sabemos que cada una hora o media hora nos paran y nos piden brevete, tarjeta de propiedad, revisión técnica, lunas oscuras, te piden de todo. ¿Y cómo es que al señor Inostroza no le han pedido nada? Han pagado los peajes, hay guardias en los peajes, tampoco se han dado cuenta. Que sepa, no ha ido enmascarado, no ha ido con un chullo, con lentes oscuros. Y llega luego a las 4 de la mañana cuando hay inamovilidad en el país por las elecciones y sale por la frontera con un pasaporte rojo. El azul, la Cancillería ya lo había anulado, pero el rojo, el Ministerio del Interior no lo anuló. ¿Por qué no lo anuló? Se les pidió. ¿Por qué no lo anuló? ¿Por qué no puso una alerta? ¿No había una alerta en la frontera de los que pueden pasar o no pueden pasar? No, pasaron suavemente y se va a Europa. Pero en Europa puede estar 90 días. Le paso la voz al gobierno, ¿ah? 90 días, la visa Schengen es por 90 días. El día 91 lo van a expulsar de Europa, de cualquier punto de la visa Schengen, de cualquier punto de la Comunidad Europea, lo van a expulsar. Y entonces sabemos qué hace el gobierno peruano. También seguramente no se da cuenta y permite que lo expulsen y se vaya pues a Marruecos o a Egipto o a cualquier otro país. Bueno, parte del debate aquí en el Congreso, intervención del parlamentario de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde. Para culminar, el Consejo Directivo también ratificó el pedido del presidente del Congreso para el cambio del oficial mayor. Hoy ya ejerce sus funciones Gianmarco Paz como oficial mayor aquí en el Congreso, como parte de las responsabilidades que asumió el señor Abanto, responsabilidades administrativas, por supuesto, por el tema de la fuga, de la demora en la entrega de la documentación a la Fiscalía y que fue acusado por algunas bancadas como parte de la fuga de César Inostroza, lo que ha quedado claro en todo caso que no tiene nada que ver el Congreso hasta el momento. En la información, Albina, vamos contigo en estudios. Muy bien, gracias Jimmy. Vamos a regresar en cualquier momento. Hay temas también pendientes que continúan para el análisis, pero esta es la cobertura de Canal N a esta hora de la mañana, cuando son las 10:52. Por un lado, el Congreso de la República, que acaba de acordar la presencia o requerir la presencia del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, esto ante la aceptación de la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina. También ya se ha oficializado o ya se ha emitido la orden de ubicación y captura del hoy prófugo César Inostroza. Se fue por la frontera norte, por la zona de Huaquillas. ¿Realmente los controles migratorios en este punto del país tienen la capacidad de retener, por lo menos de pedirle la documentación a alguien? ¿Cuál es el panorama en esta zona del país?